Sí, Muy licenciado. bueno, entonces vamos a iniciar. Y quiero, por favor, solicitarles que revisen siempre si les llegó la prueba para que así podamos ir observando eh, todas estas situaciones. Bueno, eh, vamos a comenzar con esta otra prueba que habíamos hecho. Si ustedes se recuerdan, la última vez que estuvimos hablando en clase, estábamos señalando que hay 6 pasos para hacer la demostración de un teorema. Entonces aquí se nos va a presentar precisamente el teorema para que nosotros empecemos a hacer y, la demostración del mismo. Entonces el teorema nos dice si los puntos A, B y C eh, y D están sobre una recta, de manera que B sea el punto medio de AC y de que C sea el punto medio de B y D, entonces A, B y C y D son congruentes. Eso es lo que nos dice la, el teorema. Entonces vamos a ver en este momento cómo iniciaríamos. Si ustedes se recuerdan, teníamos el primer paso. El primer paso era observar si esta expresión estaba de la forma si entonces. Entonces, aquí podemos observar que efectivamente está el sí y está el entonces. Entonces, sí está, que aquí lo tenemos a la par. La otra parte, el segundo paso es hacer una gráfica o simulación de lo que está sucediendo en este caso. Entonces, podemos poner, por ejemplo, el punto A por acá, el punto eh, B por acá, punto C por acá, porque dice que B es el punto medio de la recta AC, por eso lo puse ahí. Pero también nos está diciendo que C, que C es el punto medio de AC. Entonces ahí, perdón, vamos a ver, pero que B es el punto medio de AC y que C es el punto medio de BD. Entonces aquí vamos a tener el D. Este C es el punto medio de estos dos. Entonces ya tenemos el paso 2 que vuelvo a repetir, es hacer un esquema del teorema para que nosotros empecemos a entender cómo está la situación. Entonces este sería el paso número 2. Ahora en el paso número 3 tenemos que ver eh, de la escritura donde nosotros tenemos el sí entonces, lo que está antes del entonces es lo que nos dieron, o sea, sería la parte que nos están dando. Entonces, en el paso número 3 tenemos que ir señalando eso que nos dieron. Entonces, me gustaría que ustedes me dijeran qué es lo que nos dieron en este caso. ¿Qué me dieron en este caso? Que B es el punto medio de quién? De AC. De AC. De AC, del segmento AC. Y que C es el punto medio de quién? BD. Del segmento BD. BD. Exacto, del segmento BD. Muy bien dicho. Ahora miremos el paso número 4. En el paso número 4 nosotros tenemos que ir a decir lo que nosotros tenemos que probar. O sea, que aquí vamos a poner pruébese. O sea, es lo que está después de, eh, es lo que está después, permítame, del, del entonces. O sea, que Del aquí lo entonces. que tenemos que decir que AB, el segmento AB, es congruente al segmento CD.
Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer. Ahora, aquí tenemos el paso número 5. El paso número 5 es que nosotros señalemos la ruta que nosotros vamos a llevar. En este caso, ¿qué podemos observar que podemos utilizar aquí? Aquí tenemos que idearnos esta situación. Vamos a necesitar conceptos de punto medio y también vamos a necesitar conceptos, vamos a ver de qué otra cosa necesitaríamos para tener presente. ¿De qué otra cosa? Congruencia de un segmento, quizás. Sí, exactamente, congruencias. ¿Qué más? También. ¿Qué más? La propiedad transitiva. Vamos a ver. Entonces vamos a poner aquí las afirmaciones y las razones. Entonces miremos, pues, nos dicen que B es el punto medio de ¿quién? Es el punto medio de AC. Esto nos lo dieron, esto es dado. De que C es el punto medio de BD. Esto nos lo dieron. Bueno, entonces aquí a partir de aquí es donde nosotros empezamos a utilizar esta situación. Eh, en el caso de aquí, nosotros podemos decir que el segmento AC es congruente con el segmento BC. ¿Por qué? Este segmento, no, vamos a ver. El segmento AB es aquí, tendría que ser, porque estaríamos tomando la primera, esta, miren, estamos diciendo que si este es el punto medio entre estos dos, entonces este segmento es congruente con esto. ¿Qué nos ayudaría a estipular esto, jóvenes? Punto medio La ¿de dónde definición el punto medio? punto medio. Bueno, tomando esto como concepto, también nosotros podríamos decir, ya que entre B y D, C es punto medio, BC, el segmento BC, es congruente ¿con quién? Con el segmento CD. ¿Y esto por qué podemos decir? Por la definición de punto medio. Ahora, miren pues, si AB es congruente a BC y BC es congruente a CD, entonces es sencillo decir que AB es congruente, el segmento AB es congruente con CD. ¿Y esto por qué lo podemos decir? Jóvenes. Propiedad transitiva. Exacto, por la propiedad transitiva. Es como el silogismo hipotético. Si este infiere a este y este infiere a este, entonces este infiere a este. La propiedad transitiva. ¿Hay dudas, muchachos? Por favor, pregunten. Nólica. Perfecto, no hay dudas. Bueno, vamos a pasar. A mí me gustaría que vayamos haciendo uno. Y vamos a ver, ahorita le vamos a poner a que hagan ustedes uno. Vamos a hacer, vamos a ver, vamos a hacer la número 11, por favor. Ah, pero es que yo quiero que tomen desde el inicio. A ver, yo quiero que empiecen a utilizar los pasos. Bueno, vamos a la número 11, está bien, vamos a hacer. Bueno, hay otros temas más que nos van a ir ayudando y para ir comprendiendo esta situación. Y yo aquí les estoy dejando bastantes.
actividades para que practiquen. Por ejemplo, les estoy colocando acá el teorema, los teoremas dice, hágase un dibujo y establezcase los datos y la prueba usando el dibujo y los nombres acá dice, y sus nombres. No se probará el teorema. La primera parte, las 5 partes que nos pueden ir sirviendo de esto, ¿verdad? Después vienen las otras que dicen, formúlese un nuevo teorema en la forma siguiente, dibuje un diagrama y establezca los datos en la prueba. No se intentará probar todavía. Aquí todavía no sugieren que se intente probar los teoremas. Entonces, yo tengo que escribir esto de la forma así entonces, porque nos están dando algunas especificaciones. Entonces, yo lo tengo que escribir de la forma así entonces. Entonces, acá dice un triángulo equilátero es un triángulo isósceles. ¿Cómo lo podríamos escribir de la forma así entonces? A ver, ¿alguien que me pueda decir? Sería, si un triángulo es equilátero, Mm, entonces es un triángulo isósceles. mm. Podría ser isósceles al señalar, ya que el triángulo es equilátero. Si miramos dos, dos de los segmentos, van a ser iguales, ¿verdad? En este caso van a ser iguales en medida. A ver, en el caso de dos rectas que intersecan y forman pares de ángulos congruentes, ¿cómo lo podríamos escribir de la forma sí, entonces? Aquí podríamos decir, si dos rectas se intersecan, entonces formarán dos pares de ángulos congruentes. Miremos la número 7. La bisectriz de un ángulo del vértice de un triángulo equilátero es una bisectriz perpendicular de un lado. ¿Cómo lo podemos describir de la forma así entonces? ¿Alguien que lo pueda decir? Es- Esto se diría si un segmento es la bisectriz de un ángulo del vértice de un triángulo equilátero, entonces el segmento es la bisectriz perpendicular de un lado. Entonces, así, eso nos ayudaría para ir ejercitando estas partes que nos van diciendo. Que hay otras partes que todavía señalan acá y ir resolviendo todas estas que tenemos acá, esta inclusive, para ir viendo, acá ya se utiliza un poco más la parte de la formalidad, que es importante ir viendo en todo esto. Bueno, vamos a entrar entonces al tema ahorita que se llama uso de las propiedades de la suma y resta igual. Y esto nos dice lo siguiente, que si nosotros tenemos, eh, ¿cómo se llama? Algunas expresiones donde se sumen, aquí vamos a tener un teorema donde podamos tener la suma de ángulos igual. Si el ángulo MAPB si la medida del ángulo APB es igual a la medida del ángulo DQE y la medida del ángulo BPC es igual a la medida del ángulo EQF, la semirrecta que está entre P y A, P y C, y Q y E, y que está entre Q y D y Q y F,
Entonces, la medida del ángulo APC va a ser igual a la medida del ángulo DQF. Esto lo vamos a ver ahorita. Esto vamos a hacer la prueba de esto, pero primero es importante señalar algunas situaciones. Por ejemplo, que la suma de iguales, por ejemplo, si yo tengo, si A es igual a B y C es igual a D, entonces si yo sumo estos dos y sumo estos dos, los dos van a ser iguales. La resta de iguales también. Si yo tengo que A es igual a B y que C es igual a D, siempre que, entonces A va a ser mayor a C y podemos restar A menos B y B y menos D, que en este caso nos tendría que dar la misma situación. La multiplicación de igual. Si yo tengo, si A es igual a B y que C es igual a D, entonces A por C va a ser igual a B por D. Y el principio de sustitución, que este va a ser muy importante que también lo tengamos presente. Si A es igual a B, entonces A puede sustituirse por B en cualquier ecuación o desigualdad. Eso es importante para que lo vayamos viendo en este caso. Muy bien, entonces vamos a comenzar a hacer la prueba de este teorema. Vamos a ir colocando los pasos primero porque es un teorema. Entonces, entre los pasos que nosotros tenemos acá, tendríamos el paso número 1. Y el paso número 1, si se recuerda, ¿qué era? A ver, si se recuerda. Verificar si es sí, entonces. Si está escrito de sí, entonces. Y miremos. Sí, entonces. Sí está escrito de la forma sí, entonces. Lo segundo es hacer un diagrama. Entonces, sí está. Es hacer un diagrama, el paso número 2. Entonces, aquí hay algunas especificaciones que nos están diciendo que la medida de este ángulo es igual a la medida de este ángulo. Vamos a poner la medida del ángulo APB es igual a la medida del ángulo DQE. Otra cosa que me están diciendo es que la medida del ángulo BPC es igual a DQE. Le vamos a poner eso. BPC es igual a la medida del ángulo EQE. Por último, nos dice que la medida del ángulo, vamos a ver qué era el ángulo, eh, a ver, APC, esto es lo que tenemos que ir probando, ¿verdad? DQE, APC es congruente o es igual a DQE. Esas serían las partes que nosotros tenemos acá. Ahora, vamos a mover esta figura para ir colocándole los valores acá. Entonces vamos a ir poniendo aquí. Y en aquí está la P. Entonces aquí estaría A, aquí estaría B y aquí estaría C para que se estén cumpliendo estas situaciones. Entonces aquí estaría Q, aquí estaría, eh, vamos a ver, D, aquí tenemos que ir viendo de tal manera que se vayan viendo estas partes. Vamos a ver cómo nos lo dejaríamos en este caso. Aquí tenemos que ir viendo que se vaya cumpliendo estas medidas. Q y D. Por ejemplo, D tendría que estar acá. Aquí tendría que estar E. Y aquí tendría que estar E. Ahí estamos. Bueno, entonces, este sería el paso número 2. Ahora vamos con el paso número 3, que dice lo del sí entonces, lo que está antes del entonces, viendo la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Tenemos todo esto que acabamos de decir anteriormente,
y todavía estas partes que tenemos acá. Entonces tenemos que decir que M de la medida del ángulo APC es igual a la medida del ángulo DQE, que la medida del ángulo BPC es igual a la medida del ángulo EQF. Pero también hay otras cosas más que nos están señalando. Por el momento podemos ir colocando esto, porque en el caso de acá nos dice que PB está, está entre PA y TC, entre rayos, entre los rayos. Eso sería una parte importante. ¿Qué otra parte importante? De que Q y D, o sea, de que QE está entre DQ y QF. Y cabal aquí está, miren, está entre estos dos. Bueno, entonces en el paso número 4 vamos con la conclusión. ¿Cuál sería lo que tenemos que probar? Que la medida del ángulo APC es igual a la medida del ángulo de QF. Bueno, entonces vámonos con el paso 5. ¿Qué partes podemos ir utilizando? Yo miro aquí datos que son iguales, entonces puedo utilizar la propiedad de suma de iguales. Esto podemos ir utilizando. La definición también, porque como acá dice entre, la definición entre ángulos o entre rayos. Rayos. Y también podemos ir utilizando el principio de sustitución. Entonces miremos acá. Vamos a comenzar con las afirmaciones y con el razones. Entonces podemos ir colocando que la medida del ángulo APB es igual a ¿cuál? A DQ, a la medida del ángulo DQE. ¿Eso qué? Me lo dieron. ¿Qué otra cosa más? Que la medida del ángulo BPC es igual a la medida del ángulo EQE. Eso también es dado. Bueno, si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos medidas que son iguales, entonces podemos hacer una propiedad de suma entre ellas. Por ejemplo, yo puedo decir que la medida del ángulo APB, ¿con quién la puedo sumar? Según lo que acabamos de ver, la podemos sumar con este que tenemos aquí abajo, PC. Y esto va a ser igual a la medida del ángulo de QF más la medida del ángulo BPC. Y esto es propiedad de suma igual. Podemos ir utilizando algo muy similar en el caso de, bueno, aquí podemos ir haciendo algo más acá, permítanme. Esto sí puede, mejor vamos a hacer esto que es más sencillo. Esto nos va a ayudar bastante. La medida del ángulo APB más la medida del ángulo BPC va a ser igual a la medida del ángulo, bien, era lo mismo que teníamos, ¿verdad? De QE y la medida del ángulo EQP. Bueno, entonces miremos acá. Aquí hay una definición que podemos utilizar, que es la definición entre.
Y aquí vamos a decir que si yo sumo el ángulo APB con el ángulo BPC, lo que voy a tener es la medida del ángulo APC. O sea que este ángulo más este ángulo, voy a tener este ángulo que tenemos acá. No sé si está claro esto, jóvenes. Si no, pregunten. ¿Está claro o no? ¿Me escuchan? Sí, Muy bien. ¿Hay dudas? Bueno, voy a asumir que no, ya que no contesto. Si nosotros nos damos cuenta, si yo sumo este ángulo con este ángulo, voy a tener este ángulo que está afuera. Y esto es lo que vamos a hacer en este momento. Si yo sumo el ángulo de QE más el ángulo E QF, entonces me va a dar la medida del ángulo de QE. Y esto también va a ser las definiciones entre rayos. Ahora, escuchen bien. Si ustedes se dan cuenta, esta suma yo la tengo acá y esta suma yo la tengo aquí abajo. Entonces yo puedo hacer la sustitución de estos dos valores, que la medida del ángulo APC es igual a la medida del ángulo de QF. ¿Y eso por qué lo puedo decir? Por el principio de sustitución. ¿Estamos claros con esto, muchachos? Por favor, pueden preguntar. sí, licenciado, todo está claro. Perfecto. Bueno, entonces, vámonos con él. Yo voy a darles este ángulo, este teorema, y quiero que ustedes lo intenten hacer ahorita. Pues entonces, continuamos con la demostración. El paso 1 sí está de esta manera. Ahora el paso 2, ahorita estamos construyendo lo que nos está especificando acá. Entonces dice que si AC, el segmento AC es igual al segmento DF, este es igual a este, entonces tendríamos que BC es igual a EF. Y que aquí nos están definiendo muy claramente que B está entre A y C. Y efectivamente aquí tenemos B que está entre A y C. Y que E está entre D y F. Entonces, vamos al paso 3. ¿Cuál es el paso 3? El paso 3, a ver si se recuerdan. Es verificar qué es lo que tenemos que comprobar. No, es escribir la hipótesis, es lo que está antes del entonces. O sea, es esta parte que tenemos acá. Entonces nosotros podemos decir que AC es igual a DE, a DF, que BC es igual a EF. Que también estamos señalando acá que B está entre A y C. Y que O sea también, que el paso 3 se resume en enlistar lo que nos dieron.
Así, Ajá, la hipótesis es lo que nos dieron exactamente. ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Y aquí sería E, está entre D y F. Bueno, entonces ahora el paso 4. Y el paso 4 es lo que nosotros tenemos que probar. Esa es la parte de, de comprobación, lo que está después del entonces. Entonces aquí ponemos, pruébese que AB es igual a DE. Y el paso 5 sería como que hacer un resumen de las cosas que vamos a utilizar. Entonces aquí vamos a utilizar definición de entre, que aquí sería para puntos, ¿verdad? También tenemos el principio de sustitución que vamos a necesitar, la resta de ángulos, porque aquí dice resta de segmentos, la resta de segmentos, perdón. Eh, Vamos a ver qué otra cosa más podríamos utilizar acá. Yo creo que solamente, vamos a ver. Entonces, miremos las afirmaciones y los razonamientos. Bueno, entonces tenemos primero que AC es igual a DE y que BC es igual a EE. Entonces, esto es algo que me dieron, son dados. Pero también tenemos que B está entre A y C. Eso significa que si yo sumo AB más BC, va a ser igual a AC. Y esto va a ser por la definición de entre puntos. También tendríamos entonces en este caso tomando la misma situación de que DE más EF es igual a ¿qué? A DF. Y eso sería también la definición de entre puntos. Y pues aquí podemos hacer algunas situaciones que nos puede ayudar para ir pensando en cómo trabajar estas partes, porque la idea aquí es que nosotros empecemos a hacer ya partes importantes en esta situación. Hmm. En este caso estaríamos señalando que las dos partes son congruentes, porque aquí está diciendo que AC y DF son iguales. Entonces puedo hacer el principio de sustitución, porque en lugar de, yo digo que AC es igual a DF, entonces AC es AB más BC. Y DF que es igual a DE más EF. Eso es por el principio de sustitución de lo que me están dando en la hipótesis. Ahora intentemos pensar en este caso. Empecemos a utilizar ya un razonamiento que nos pueda utilizar. Bueno, hay algunas propiedades de álgebra que nosotros ya sabemos utilizar muy bien. Por ejemplo, en el caso de que yo tengo AB más BC, ¿y qué pasa si yo resto BC en ambos lados? ¿Qué es lo que sucedería? Esas son las cosas que nosotros tenemos que ir pensando en estas situaciones. ¿Qué podríamos hacer en este caso para pensar en hacer propiedades de álgebra acá? Bueno, podemos decir de que si yo tengo que AB más BC y en el otro lado tengo la otra ecuación que es DE más EF, entonces nosotros podríamos visualizar por la resta de iguales que yo puedo restar en este lado BC y que en este lado yo puedo restar EF.
Y esto lo puedo hacer porque estos son iguales, miren. Entonces, este sería la resta de segmentos o la propiedad de resta de segmentos. Como acá dice que B es igual a F, pues si yo resto aquí BC, puedo restar aquí BD. Esas son cuestiones que nos pueden ir sirviendo en este caso. Y entonces, viendo esto, AB más BC menos BC, habíamos dicho inicialmente que esto era igual a AB. O sea, al restar estos, nos queda AB. Y en el caso de acá, que DE más EF menos EF, ¿a qué nos va a quedar igual esto? ADE. E. Entonces, estos serían por propiedades del álgebra. Esto es algo que ya es muy común, ¿verdad? Solo voy a subir porque si no, no me va a caber esto aquí. Permítame un momentito. Paso 5 lo vamos a poner por acá y esto lo vamos a subir un poquito. No, no me cabe. Bueno, entonces estas serían propiedades del álgebra. Voy a poner que estas dos son la misma propiedad aquí. Entonces podemos hacer una sustitución. Si yo digo que esto es igual a esto, entonces a la hora de restar esto es AB y a la hora de restar esto es DE. Por lo tanto, aquí puedo llegar a una conclusión que AB es igual a DE. ¿Y eso por qué lo podemos asegurar? A ver, alguien que me diga. Jóvenes. Porque son paralelos. No, sería por el principio de sustitución. Porque si esto es AB y habíamos dicho que los dos son iguales y esto es DE, entonces AB es igual a DE por el principio de sustitución. ¿Estamos? Jóvenes. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ¿cómo se llama? A continuar con otra. Que había dejado aquí el espacio para hacer acá la parte que hicimos aquí, pero ya no tiene sentido, la vamos a borrar. Entonces, miren, pues aquí hay dos teoremas que quiero que ustedes hagan por su cuenta. Voy a dar unos 3 puntos extras para los que lo hagan. Entonces vamos a poner aquí 3 puntos extras. Pero esto lo tendrían que resolver el día de hoy. 1.5 por cada uno. 1.5, 1.5. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí, Lick. entonces estos van a ser puntos extras que yo lo voy a ir colocando ahí en el plafón para que ustedes puedan ir subiendo esto. Entonces, aquí hay algunas situaciones que nos van a servir siempre para que ustedes vayan conociendo e ir practicando las medidas de los ángulos. Entonces aquí dice, indique si las conclusiones de los ejercicios 1 al 6 están justificadas por la propiedad transitiva de la igualdad, del teorema de suma de ángulos de iguales o del teorema de resta de ángulos iguales. Entonces ustedes tienen que ir comprobando qué propiedad es la que ayuda en este caso. Segundo, en los ejercicios del 7 a 10 dice formúlese una propiedad, un teorema, una combinación de ambos que justifique las proposiciones dadas. Acá dice, si BD es igual a C, entonces BC es igual a D. Entonces aquí tenemos que ir buscando propiedades que nos ayuden a asegurar esta situación. Aquí ya dice, proporcione las razones que faltan en las demostraciones. Aquí está lo dado y aquí está lo pruebe. Entonces aquí ya me están dando la construcción para que yo coloque qué propiedad se utilizó para ir señalando en este caso cuál es la propiedad. Igual en este caso, me están dando esto
yo tengo que ir justificando qué propiedad se utilizó en esta situación. Ahora aquí dice, formúlese una demostración completa a dos columnas. Y aquí tenemos lo dado y lo que tenemos que probar. Tenemos lo dado y lo que tenemos que probar. No sé si hay dudas aquí, joven. Aquí No, de igual manera nos piden hacer una demostración de estas situaciones. Y bueno, y ahora pasamos a un nuevo tema que sería la prueba de teorema de suplementos y complementos. Entonces aquí es importante que ustedes vayan observando esto porque aquí esto nos va dando nuevas herramientas para ir haciendo demostración. Entonces aquí nos dice que si nosotros tenemos estos rayos con el vértice B y estos con un vértice que podemos ir viendo acá que sería el ángulo 27. Entonces acá nos dice la suma de las medidas de AB más DEF es 90 grados. Esta es la parte gráfica. Entonces aquí decimos, el ángulo ABC es complementario de DEF. Entonces aquí tendríamos el ángulo E. El ángulo DEF es complementario al ángulo ABC. Entonces aquí nos dan la definición de ángulos complementarios, que nos dice que son dos ángulos cuyas medidas van a sumar 90 grados. Por eso sé que son ángulos complementarios. Y acá nos da, eh, nos dan este ángulo y este que es de 45. Entonces aquí nos dice la suma de las medidas de ABC, el ángulo ABC y del ángulo DEF es 180. Entonces nosotros podemos decir de que el ángulo ABC es suplementario de DEF o viceversa de que el ángulo DEF es suplementario de ABC. Entonces aquí tenemos la definición de ángulos suplementarios. Son dos ángulos cuyas medidas van a sumar 180 grados. O sea, al momento de sumar esto, dan 180 y al momento de sumar esto dan 90. Estas son dos definiciones que tenemos que ir agregando a a nuestras partes que nos van a ir sirviendo para hacer demostración. Aquí hay otra más. Miremos acá. Nos dice que si tenemos esta abertura y esta abertura, dice que tenemos el ángulo AOB, que es este que tenemos acá, miren, y el ángulo BOC, que es este que tenemos acá, esta abertura que tenemos acá. La unión de los otros lados, del rayo AO, OA y del OC, es una recta, que es lo que podemos ver en este caso. Esta parte que tenemos acá y esta parte que tenemos acá es una recta. Entonces, el ángulo AOB y el ángulo BOC son un par de lineal de ángulos. Ahora, ¿cuál es la definición? Un par de lineal de ángulos es un par de ángulos con un lado en común, tal que la unión de los otros dos lados es una línea recta. Entonces, esto lo estamos viendo nuevamente, por la parte que nos están señalando en esta parte de la definición, de la parte gráfica y la parte simbólica. Bueno, entonces tenemos un teorema, que es el teorema de los complementos congruentes. Dice, dos ángulos que son complementarios del mismo ángulo o de los ángulos congruentes son congruentes. Entonces vamos a comenzar a hacer una demostración. Primero comencemos con el paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Sí, entonces, Y no está del y entonces, si ustedes observan acá. Entonces aquí tenemos que ir construyendo de la forma si entonces. Y dos ángulos que son complementarios del mismo ángulo, entonces
son congruentes. Bueno, ya lo tenemos de esta manera. Ahora nos tocaría el paso 2. ¿Qué es el paso 2? Recuerden, Realizar el diagrama. realizar el diagrama. Entonces vamos a ir colocando, en este caso, diagrama. Vamos a ir colocando aquí líneas, las líneas acá. Le vamos a colocar que sean flechas para tomar la idea de la semirrecta. Entonces vamos a hacer una abertura acá, donde tenemos que aquí sería el ángulo A. Vamos a copiar el ángulo A en medida, pero le vamos a dar vuelta ay, joder, permitió. Este sería el ángulo B y vamos a copiar otro más. Este sería el ángulo C. Entonces, miremos acá. El ángulo A es complementario al ángulo C. O sea, la suma de estos dos nos tendría que dar 90 grados. Vamos a tratar de hacerlo un poco más abierta. Vamos a decir que el ángulo B es complementario del ángulo C. Y si este es complementario a este y este es complementario a esto, ¿a qué conclusión podríamos llegar aquí, a ver, joven? ¿Datos? Pues podemos llegar a decir que el ángulo A es congruente con el ángulo B. Eso lo tenemos que ir demostrando. Entonces aquí este sería el paso número 2. Bueno, miremos ahora el paso número 3. ¿Cuál es el paso número 3? A ver si se recuerda. La hipótesis. Muy bien. Pero como aquí ya nosotros hicimos el esquema, nos sirve más el esquema para poder hacer nuestra hipótesis. Porque esto fue construido con esto. Entonces podemos ir diciendo que el ángulo A es complementario al ángulo C. Que el ángulo B es complementario al ángulo C. Eso ya lo tenemos acá. Ahora el paso 4. ¿Qué nos dice el paso número 4? Probar lo que nos están diciendo el sí entonces. Sería la prueba, lo que tenemos que probar. El Ah, pruebe. Entonces aquí tenemos que decir que el ángulo A es congruente al ángulo B. Ahora en el paso 5 tenemos que idearnos un plan. Aquí tenemos que ver qué podemos utilizar. Yo miro definición de ángulos complementarios. Nos va a servir ahorita porque tenemos complementarios. Ángulos complementarios. También podríamos utilizar el principio de sustitución. La suma y resta de ángulos. De iguales. Pues. Y la definición de ángulos congruentes.
Bueno, entonces comencemos con hacer de la, ya la parte de la demostración. Eso es lo que nos va a servir en este momento. Entonces aquí serían las afirmaciones y las razones. Entonces tenemos aquí para poder señalar que el ángulo A es complementario al ángulo C. Esto me lo dieron, dado. Y que el ángulo B es complementario con el ángulo C. Esto también me lo dieron. Entonces yo puedo decir que el ángulo A más el ángulo C, la medida del ángulo A más la medida del ángulo C es igual a 90 grados. ¿Eso qué me ayudaría a comentar, a señalar eso? Ángulo complementario. La definición de ángulos complementarios. Recuérdense que lo acabamos de leer, aquí lo tenemos, miren. Son dos ángulos cuyas medidas suman 90 grados. Pero miremos acá. Si esto es así, entonces también el ángulo B más el ángulo C nos da 90 grados. Nuevamente podemos decir la definición de ángulos complementarios. Y ahora, bueno, ya que esto da 90 y esto da 90, yo puedo hacer una sustitución, que la medida del ángulo A más la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo B más la medida del ángulo C. ¿Y esto por qué lo podemos decir? Por el principio de sustitución. Pero ¿qué pasa en este caso? Si yo resto en ambos lados la medida del ángulo C. Lo vamos a restar en ambos lados. Entonces sería por la propiedad de resta. Resta de igual. Entonces, si yo resto esto, me va a quedar la medida del ángulo A. Y si yo resto esto, me va a quedar la medida del ángulo B. Nuevamente seguimos por la propiedad de resta de igual. Entonces, aquí tengo ya los datos. La medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B. Entonces, yo podría decir que el ángulo A es congruente con el ángulo B. Y esto sería por la definición de ángulos congruentes. No sé si hay alguna duda, muchachos. Pueden preguntar. El último, disculpe, ¿cuál es? Este que tengo aquí Sí, es definición de ángulos congruentes. gracias. Muy bien. Bueno, muchachos, vamos a quedarnos por acá, porque ya les va a tocar, ahorita les toca la prueba. Entonces, voy a guardar el archivo. Y podemos desconectarnos para hacer la prueba. Y esta prueba está lista para que ustedes puedan ir haciendo ya esta parte sin ningún problema. Entonces, eh, ustedes pueden ir corroborando la respuesta al final de hacerse la prueba. Entonces, si gustan, nos podemos desconectar, muchachos.
y ir a la prueba. Yo les voy a mandar dentro de un ratito